veíamos en la asignatura de Ética y Ciudadanía, en el programa de Educación Sentimental, que digamos, este proyecto no es flor de un día, sino que es trabajo de meses, y sobre todo analizamos el tema de la desigualdad de género, ¿no? Que es un problema que tristemente está muy presente en nuestra sociedad y que analizando, buscando las causas, pues llegamos a abrir los ojos y a concienciarnos de que existe un problema y que nosotros tenemos que actuar, que podemos influir en que la situación mejore. Y entonces, a partir de todo lo trabajado en la asignatura de Ética y sobre todo del diseñado del vídeo, pues surgió este proyecto que a nosotros nos ilusionó mucho. Y que además ha tenido un reconocimiento puesto que se ha concedido el premio Irene del Ministerio de Educación. Estamos muy contentos. Estáis contentos, ¿no? Sí. Bueno, hay un problema, lo exponemos aquí, hay un problema efectivamente. ¿Y cómo creéis vosotros que desde vuestra generación se puede abordar este problema para hacerle frente, para que cambie esta situación? Cristina. Yo creo que estamos en el camino, que cada vez vamos mejorando más, pero que no podemos descansar. El hecho de que nos estemos acercando a un camino hacia la igualdad no puede significar que nos acomodemos, que pensemos que todo está solucionado. En nuestro caso, el hecho de que los profesores lo trabajen con nosotros, lo hablen, nos lo hagan criticar, nos lo hagan argumentar, ver, tiene un efecto doble, un efecto multiplicador, porque no solo me convencen a mí, no solo consiguen que yo sea una persona igualitaria con una mente crítica hacia la desigualdad, sino que consiguen que yo, de alguna forma, hable esto con mi familia y entonces en mi familia se hable del tema, se converse, es una nueva forma de educar. Paloma, estáis dos chicas, dos mujeres aquí conmigo, pero este problema, ¿cómo se vive por vuestros compañeros chicos, por los hombres que están en vuestras aulas? ¿Lo entienden de la misma manera? ¿Lo abordan de la misma manera? ¿Llegan a profundizar en ello igual que vosotras? Claro, recibir todos la misma clase, pues todos juntos nos llegamos a creer en lo mismo. Entonces, de hecho, nuestro compañero de edad teníamos ilusión de venir, no pudo estar aquí, pero lo siente igual que nosotros, ¿no? Y entonces, a ver, para ellos es importante también conocer esto porque el responsable son los hombres y toda nuestra sociedad la que crea este problema. Entonces, es necesario que nosotros nos empecemos a concienciar sobre todo los pequeños detalles que en nuestra sociedad marcan que existe desigualdad. A veces nos pasamos por alto y sin embargo estas clases son muy necesarias para que nos fijemos que están ahí, aprendemos a analizarlos y a remediarlos. Y a remediarlos, ya darnos cuenta, porque esos pequeños detalles que pasan desapercibidos pero que siguen estando y que llegan a veces de forma subliminal o disimulada o mascarada, ¿dónde creéis que los vemos? ¿Tenéis algún ejemplo? Sí, por supuesto. Yo creo que solamente con mirar a nuestra casa ya vemos un montón de ejemplos. Yo desde el momento en que me levanto y veo el desayuno en la mesa y no me doy cuenta al ser un hecho diario de que la mesa no se puso sola, fue mi madre, de cuando me voy a poner la ropa y resulta que el botón que ayer estaba descosido hoy ya no está, o el pantalón planchado que justo me quería poner ese día y que justamente está planchado. No, lo pasamos por alto, es una casualidad, a lo mejor se nos escapa una sonrisa, pero llega un momento que lo dejamos pasar, ¿no? Nos damos cuenta de todo ese trabajo, de que son las últimas en acostarse, de que están siempre atentas al detalle y que es algo propio de las mujeres. Y bueno, cuando nos preguntaban de qué manera lo vivían los chicos, yo creo que también nos estamos educando un poco en la insensibilidad de no darnos cuenta de esa empatía especial que tenemos las mujeres, que las tenemos así porque somos criadas culturalmente para ser más empáticas que los chicos. Los chicos están perdiendo esa oportunidad de desarrollar ese sentido. Y eso se puede desarrollar, no es que pertenezca exclusivamente al ámbito de la feminidad, sino que quizás en los chicos podría existir también esa relación. Este trabajo nos muestra, ¿no?, de que los chicos también pueden hacer algo. De hecho, no es que puedan, sino que los necesitamos. Es primordial darnos cuenta que el cambio, si no está acompañado de ellos, es imposible. ¿Vosotras recordáis que en vuestras familias habéis visto estas batas de cuadros que nos relataba Claudia Breña en su documental? ¿Sí? Claro. ¿Las habéis visto? ¿En vuestras Sí, tías, en vuestras pero abuelas? la bata en sí también se lleva por dentro. La bata por dentro. Claro, porque es un trabajo invisible que nosotros queremos resaltar, que es un trabajo que está totalmente menospreciado, infravalorado, que en realidad no nos damos cuenta ni de que está ahí. Y como eso tenemos que las batas, sí que se llevan por dentro, pues mostrar
cabo de la entrevista estamos viendo fotografías de algunos de los trabajos. Vosotras, como chicas del futuro, una nueva generación, que sois chicas, sois mujeres y tendréis que en el futuro trabajar, acceder al mercado laboral y también en casa seguramente poneros la bata y llevarla, como tú dices, por fuera. ¿Cómo creéis que esto se va a poder compaginar o cómo os gustaría que esto se pudiese compaginar en vuestras vidas con los chicos, con vuestras responsabilidades pues, en vuestro trabajo, fuera de casa, etcétera? ¿Cuál creéis que sería la situación pues, adecuada en el futuro para que esas batas sean más ligeras? Yo creo que es la colaboración entre hombres y mujeres fundamental, que la bata se comparta. La podemos partir por la mitad y llevarla entre los dos. Exactamente. Y nosotros apostamos por eso. De hecho, no, en ningún momento decimos sacarnos la bata. Al contrario, creemos que sería más fácil si todas las personas de la casa la compartiéramos. Pero creemos que es un trabajo necesario, absolutamente primordial para que nuestra sociedad siga siendo lo que es, incluso mejore, que tiene un poder increíble si se ve, ¿no? Yo creo que si le sacamos ese manto invisible, podemos hacer muchísimas cosas y podemos hacer muy positivo. Nosotros apostamos por la paridad, ¿no? Creemos que las cosas se pueden compartir y que ganamos los dos. Es más, nosotras cuando hablábamos de la bata ni siquiera hablábamos de un esfuerzo o de un castigo. Ya. Hablamos de compartir tiempo con la familia, o sea, que los chicos también ganan, ¿no? Los chicos también ganan y los hijos ganan, ¿no? Y el resto de familia gana. En estos trabajos, imagino que vuestras familias también han tenido mucho que ver, puesto que os habéis inspirado, habéis observado, habéis hecho vuestro trabajo de campo, observando a vuestras madres, tías, abuelas, etc. Pero ¿y ellas? ¿Cómo ellas han percibido este trabajo vuestro? Paloma. Pues sorprende, porque al principio, por ejemplo, como dijo Cristina, en cada asignatura los hemos enfocado este problema. No ha sido solo una asignatura, sino todos los departamentos se han volcado. Y, por ejemplo, un trabajo que tuvimos que hacer fue una redacción para lengua, y yo me inspiré en mi abuela, que siempre lleva la bata. Claro. Y entonces, cuando le leí la redacción, a mi abuela le emocionó mucho. Y claro, les sorprendió, ¿no? Porque es, como ya decíamos, un elemento que apenas le damos importancia y no se imaginaba como algo que siempre lo lleva ella y que lo menospreciamos tanto se convierte en el símbolo pues, de un proyecto, de una redacción, de una ilusión. De algo tan importante. ¿Crees, Priscila, que vuestras madres, tías, abuelas, etcétera, eran conscientes de la importancia que tenía esa bata, ese trabajo? Estoy segura de que ¿No? Creo que sorprendió muchísimo, y por eso es algo innovador, porque los 8 de marzo por lo general se dedican a mujeres que se han ganado un sitio gracias a su lucha permanente en los libros de texto, que las vemos luchando por sus derechos, pero nos olvidamos de las mujeres, de las mujeres que somos todas, ¿no? De las mujeres que llevamos dentro todas. Ajá. ¿Y la parte masculina de vuestras familias? ¿Cómo ha sido su participación y su reacción? Pues incluso mejor que las mujeres. Incluso. Las mujeres desde no queremos no queremos profundizar, ¿no? Entonces, bueno, sí, pero no somos explotadas. Sin embargo, los chicos sí. Yo creo que si se habla, si se comenta, enseguida se consigue la participación, porque después de todo son hermanos, son padres, y nos quieren ver felices, y se dan cuenta que cuanto más colaboración haya, más felices somos todos. En tu caso, Paloma, de tu experiencia. Igual que Priscila, yo creo que con la colaboración simplemente es ser conscientes primero del problema y después salir solo, porque claro, es la familia ser más feliz, no llevar una persona todo el cargo, sino simplemente repartirse y al final es un beneficio de todos. ¿Habéis notado que ha habido cambios entonces para repartir y para llevar esa bata entre todos en vuestras familias y las familias de los demás alumnos del centro? ¿Habéis podido comprobar que esto se ha conseguido de alguna manera? Pues a ver, esto es un proyecto que se inició pero no se acaba. Pues se puede empezar en nuestras familias, pero nunca le queremos poner un final. Queremos que esto continuemos con otros proyectos para que ahora estamos tratando esto, pero después pues digamos pues nuevas ideas para llegar a la igualdad. Muy bien. Bueno, pues yo creo que lo que vamos a hacer es seguir de
pensando en vosotras, en las ratas, dejando que pase el tiempo para que más adelante podáis regresar con Geray y con más compañeros a contarnos cómo continúa el proyecto. ¿Qué os parece? Muchísimas gracias a las dos por haber estado aquí. Muchas gracias a todos los alumnos del Instituto Alexandre Bóveda de Coria, a los profesores que nos habéis acompañado, puesto que hoy todos estáis en este plato. Muchas gracias. Vámonos a publicidad. Regresamos con una fiesta y un concurso de cortos de Freixo. Hemos asistido en una serie de trabajos que vosotros habéis realizado en torno a este tema que me explicabais. ¿Qué tipo de trabajos, Jessica? Bueno, la verdad que lo bueno de este trabajo fue que lo podemos trabajar desde muchísimos ámbitos, desde muchísimas asignaturas. Yo en concreto lo trabajé desde antropología. Bueno, y desde ese lado trabajamos la evolución, hicimos investigaciones antropológicas, profundizamos en dónde estaba el problema, en las posibles soluciones. Pero es importante decir que los otros cursos lo trabajaron en multitud, desde tecnología hasta lengua castellana, incluso matemáticas, quiero decir que se tocó desde todas las asignaturas, desde todos los puntos de vista. Había un nexo común y desde diferentes aspectos y asignaturas. Del simbolismo de la bata, que no solo nos representaba a las mujeres gallegas, o sea, que tocaba nuestra vena nacional, sino que además trabajaba el hecho de ser mujer y el trabajo invisible. Un simbolismo muy importante en el sentido de que por una vez rendía homenaje a algo que generalmente no tiene todo el protagonismo que debe tener, ¿no? Que es el trabajo familiar, el trabajo doméstico, el que realizan todas nuestras madres, todas